bonito está el canal, ¿verdad? Sí, lástima que estemos tan aburridos. Tú, Tlatuani, cuéntanos una historia. No, pues no me sé ninguna. Pues nosotros tampoco. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tan aburridos? Yo sí me sé muchas historias sobre nuestro México antiguo. ¿Quieren que les cuente una? ¡Sí! ¿Dos? Dos. ¿Tres? Bueno, 1000. Pero no creo que el día nos alcance. Pero bueno, síganme, contaremos la primera. Bueno, Xochikids, y díganme algo, ¿les gusta la historia de México? Sí. ¿Y conocen la historia de Xochimilco? Sí. ¿Y conocen la historia de otros países? ¿De otros estados? ¿De otros lugares? Pues en el día de hoy les compartiré un poco de lo que es nuestra historia antigua. Aquí, a nuestros abuelos ya tenían libros. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes saben quién es Hernán Cortés? Cuando Hernán Cortés llega a estas tierras, nuestros abuelos ya tenían libros. Hernán Cortés era un hombre de origen español y él, pues cuando llega aquí, se dedica a conquistar nuestras tierras y a imponer su cultura como única y auténtica a las culturas que aquí había. Hernán Cortés quema muchos de los libros que aquí ya existían. Nuestros abuelos no escribían como estamos acostumbrados nosotros. A ver, díganme, ¿cómo escribimos? De izquierda a derecha, en línea recta y hacia abajo. A diferencia de Europa, nuestros abuelos escribían de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, como si fuera una viborita. Y bueno, nuestros abuelos no escribían con palabras, porque aquí las letras no existían. Nuestros abuelos escribían con pinturas, con íconos o con glifos. Hoy en día los antropólogos lo hacen llamar una escritura jeroglífica, ideográfica, pictográfica, cualiforme o figurativa, pero escritura, en donde incluso los colores tenían significados para los libros de nuestros abuelos. Nuestros abuelos en sus libros guardaban su historia, guardaban su geografía, guardaban la genealogía, o sea, lo que es la herencia de sus familias. Guardaban también lo que viene siendo las historias que se veían en los cielos, las historias que se veían en las aguas, las historias que contaban los abuelos todavía más antiguos que ellos. Y ellos, cuando escribían sus libros, se concentraban mucho en poder impregnar nuestra historia, para que las generaciones posteriores conocieran cómo había sido el mundo, cómo se habían creado los hombres, cómo se habían creado las plantas, los alimentos y los animales. Pero tristemente, cuando Hernán Cortés llegó a estas tierras, muchos de sus soldados se dedicaron a quemar estos libros, porque ellos no los entendían. Ellos escribían con palabras, y las pinturas que aquí tenían, ellos nunca las habían visto. Entonces ellos no entendían las pinturas, y decidieron quemar estos libros. Pero fue gracias a la habilidad de algunos mexicanos que muchos de estos libros los volvieron a escribir. Y no solamente aquí en México, no solamente en Xochimilco, no solamente en Culhuacán, también en lugares como Yucatán, en lugares como, no sé, como el norte de nuestro país, o como lo que viene siendo también Tlaxcala. Y ellos hacían muchos libros. El día de hoy les voy a contar una pequeña historia de cómo fue la creación de los hombres según el punto de vista de los mayas. Y pues bueno, dice la historia que antes de que los tiempos comenzaran y antes de que los días fueran contados, los creadores se encontraban tristes y desolados, porque no había nadie en la tierra que les alabara, que les cantara cantos, que les danzara, que los recordara. Así que decidieron crear al primer hombre. Este hombre fue creado de tierra, conjugada con el agua, o sea, fue creada del lodo. Este hombre era un hombre escuálido, no sabía pensar, no sabía hablar, no sabía sentir. Cuando caminaba, se deshacía, y cuando llovía, se derretía, no servía. Así que los hombres decidieron exterminarlo. Después tomaron madera y crearon al segundo hombre de palo. Este hombre era un hombre rígido, era un hombre seco, era un hombre que pensaba, era un hombre que hablaba, pero no hablaba con sus creadores, no pensaba en sus creadores. Así que ellos decidieron enviar un diluvio para que ellos ya no existieran. Pero como eran hombres de madera y pensaban, algunos treparon a los árboles para que así se salvaran de esta inundación. Y los creadores, al ver esto, los convirtieron en changos. Y dicen que así es como crearon a los primeros primos, hermanos, a nuestros changos, a los monos. Pero bueno, dicen que en la tercera ocasión, los dioses desesperados se reunieron y tomaron como materia prima al maíz. El maíz azul, el maíz negro, el maíz multicolor. Y de los granos de maíz hicieron al primer hombre. Este hombre era un hombre sensible, era un hombre que sabía cantar, que sabía bailar, que sabía escuchar
los sonidos de la naturaleza. Pero lo más importante, era un hombre que recordaba a sus creadores, que le escribían cantos, que les creaban danzas. Este hombre fue hecho de maíz y es por eso que tal vez nos digan que nosotros somos los hijos del maíz. Aunque esa pues ya es otra historia, ¿verdad? Aquí nosotros somos considerados los hijos del maíz. Nuestros abuelos se alimentaban de las tortillas y las tortillas se crean con el maíz. Nuestros alimentos esenciales eran el maíz, el frijol y el chile. Pero nuestra carne, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestras raíces se encuentran aquí, en los granos de maíz. Eso me recuerda a una leyenda náhuatl, ¿A cuál? en donde Quetzalcóatl va al inframundo. Con unos huesos, ¿no? Sí, y los mezcla con maíz. Pero ¿sabían que no todo comienza así? ¿No? Esta historia que les voy a contar es muy antigua. Dicen nuestros abuelos que así como en otros lados llovió y hubo una gran inundación, aquí también se inundaron nuestras tierras, solo que aquí no llovió. Aquí fueron los lagos, las lagunas, los ríos y los mares los que inundaron nuestras tierras. A esto nuestros abuelos lo llamaron el primer sol, el sol de agua, en donde dicen que la gente murió ahogada y nacieron los gigantes, porque cuenta que la luna se cayó y estos gigantes fueron devorados por jaguares, lo que le dio inicio al segundo sol. Dicen que en esta ocasión los gigantes fueron devorados por estas bestias, porque Quetzalcóatl fue el que tumbó la luna, que era Tezcatlipoca, el espejo que humea, el espejo humeante. Cuando el tercer sol dio inicio fue gracias a las erupciones volcánicas que hubo en nuestro país, erupciones como volcanes del Xitle, que destruyeron grandes civilizaciones. Dicen que en este sol las personas se convirtieron en guajolotes. ¿Se imaginan? ¿En guajolotes? Pero bueno, dicen que así fue como llegó el cuarto sol, el sol de tierra, en donde todo era prosperidad, en donde la gente podía cultivar, recibir alimentos de nuestra madre tierra. Pero algo ocurrió, que estos seres humanos también desaparecieron y tuvieron que crear el quinto sol, en donde efectivamente se reunieron todos los dioses en un lugar al que llamaron Teotihuacán. Y estos dioses, conversando, se preguntaron quién iba a ser el nuevo sol. Todos los dioses eran muy temerosos, pues la ofrenda que tenían que hacer era aventarse a una hoguera en llamas, para que ellos subieran como el nuevo sol. Y ninguno se quería quemar. ¿O ustedes aventarían a una hoguera para poder ser el nuevo sol? ¿Tendrían el valor de quemarse en llamas y ser así el nuevo sol que alumbra? Pues al igual que ninguno de nosotros lo haría, en ese momento nadie lo quería hacer. Pero había un personaje llamado Nanahuatzin. Él fue el primero que dijo que sí, que él podría ser el sol, y se aventó a las llamas. Pero atrás de él venía un dios vanidoso, y por no querer ser el último, él también se aventó a las llamas. Y así fue como Nanahuatzin subió como el quinto sol, pero atrás de él salió una luna, y al mismo tiempo que el sol estaba, la luna también. Pero los dioses decían que esto no podía ser posible, y así le dieron fijación a nuestros días y a nuestras noches. Dicen que le aventaron un conejo a la luna para que la luna se cayera, y que por eso la luna tiene la figura de un conejo. Y así es como nace este famoso quinto sol. Pero no todo queda aquí. También tenían que crear a otros seres humanos. Lo que ustedes recordaban, esta historia en donde Quetzalcóatl, junto con su hermano gemelo llamado Xolotl, bajó al inframundo para poder rescatar los huesos que Mictlantecutli resguardaba sobre generaciones muy atrás. Dicen que cuando Quetzalcóatl iba a salir del inframundo, Mictlantecutli hizo que temblara y a Quetzalcóatl se le cayeron los huesos. Estos huesos se rompieron y por eso somos de diferentes tamaños. Por eso nuestros huesos tienen diferentes partes. Por eso podemos doblar nuestros codos y nuestras rodillas, porque esos huesos se rompieron. Pero dicen que no era suficiente con los huesos. Entonces Quetzalcóatl fue a visitar a nuestra madre Tonantzin, a la madre tierra, quien le entregó granos de maíz para que así los huesos fueran molidos con maíz. Pero faltaba sangre, y fue Quetzalcóatl el que hizo este sacrificio de sangre. Él derramó su sangre sobre los granos de maíz y sobre los huesos, y con esta mezcla hicieron al nuevo hombre. Como en los mayas, como en el Popol Vuh, como la leyenda que les acabo de contar, nuevamente el hombre fue creado de maíz. Y así podemos ver que a lo largo del territorio nacional que conocemos como México, en Xochimilco, en Guatemala,
Bueno, Guatemala ya no es de México, pero también anteriormente era de México. Hoy lo que conocemos como Chiapas, como Yucatán, donde vivían los mayas, en Tabasco, en Veracruz, donde vivían los olmecas. Hoy en día, todavía en estados como Nayarit, como Guanajuato, donde viven culturas como los huixaricas o los raramuris. ¿Recuerdan ellos cómo fue la creación de los primeros hombres? Hechos a base del maíz, hechos a base de un nuevo sol, de una nueva época para nuestros hombres, para nuestra historia. Y pues bueno, Xochiquits, así es como dicen nuestros abuelos, que fuimos creados nosotros los hombres. Así es como cuentan nuestros abuelos, que fue creado el universo, el sol, la luna, las estrellas, las plantas y los animales. Estas historias todavía son más profundas. Lo que yo les conté es solamente un pequeño fragmento de lo que realmente es nuestra historia. Si a ustedes les interesa nuestra historia, pueden seguir conociéndola en los libros o platiquen con nuestros abuelitos. También pueden preguntarle a las plantas, a los árboles. Y si tienen buen oído, créanme que les van a contar otras historias que tal vez otros no pudieron escuchar, porque no tenían la atención, porque no tenían el corazón necesario para escuchar estas historias. Así que Xochiquits, mantengamos viva nuestra historia y pues demos vida a esto, a nuestra memoria, conociendo parte de nuestro entorno. Estamos en Xochimilco de mis amores y pues bueno, démosle un gran aplauso a este entorno que nos tocó, los canales, los ríos, los árboles y todas estas aves que hay aquí alrededor de nosotros. Muchas gracias, Omar, nos gustó mucho y nos enseñaste mucho. Amores, esperamos que les haya gustado mucho esta historia. Omar, esperamos contar con tu presencia para una nueva aventura. Xochiquits, para mí fue un gusto compartirles mi historia, una historia más de nuestro querido México. Y pues bueno, esperemos que me vuelvan a invitar ustedes y sobre todo que tengan la paciencia para escucharme y escuchar nuevas historias. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!